A ver, también está Leyanis, ¿verdad? No, Lillanis no ha llegado. Llegó Ah, no es. Fernanda, Es Daniela, Fernanda. Alejandra, exacto. No de tardar Lillanis. Ajá, Y José Luis también, faltan Leyanis y José Luis nada más. ajá. Bueno, pues buenas noches. Hoy vamos a tener la sesión número 13 del seminario. Hay dos lecturas, una relacionada directamente con el tema de la migración y la literatura, que fue un texto que me proporcionó el profesor Paco, que está fuera del libro, ¿no? De ensayos, Sí. de la Ajá, construcción del infierno, y el otro fue el capítulo relacionado con los derechos humanos, ¿no? así Sí, el es. 6. No. Creo que era lo de don Juan, creo, ¿no? Que se liga con los inmigrantes porque porque el problema de don Juan es la falta de identidad, la falta de vinculación, y eso es una problemática por la que atraviesan o suelen atravesar los inmigrantes, ¿eh? A ver, voy a poner en pantalla aquí un poquito para que lo ubiquemos. Este texto, el de migraciones urbanas, ¿no? Eso es. ¿Sí lo han podido leer? Migraciones urbanas. Yo se los mandé desde el jueves pasado. Ah, sí. Sí, de hecho es un volumen bastante grande de un encuentro que hubo en Alemania, en Polonia, y fue publicado en Regensburg, Alemania, y los textos, incluso los de los alemanes, están escritos en español, porque el libro se llama Desarrollo demográfico, migraciones y urbanización en la América Latina. Son demógrafos alemanes e historiadores. Y el otro es El mío, porque pues, la yo les construcción del mandé infierno. entonces el capítulo 6, que entonces a lo mejor, a ver, vamos a ver. Se trataba de derechos humanos. Ah, Es la cuestión de los derechos, pero tú decías que era el de Don Juan. sí, yo pensaba la semana que viene más bien trabajar el capítulo del lenguaje, signo y significado, y bueno, podemos añadir la cuestión de los derechos humanos, juntos, pero lo O sea, podemos trabajar si quieren. este se dialogaría la próxima semana, de la cuestión de los derechos humanos. ¿Cuándo, ahora o la semana que viene? No, la semana entrante, ¿no? Sí, mejor, prefiero que para yo releerlo también, ¿no? Y tenerlo en caliente, digamos, ¿no? Porque Entonces, sería el de migración y el de Don Juan. ¿Qué capítulo es? Ahorita lo busco. sí, el regreso de don Juan, capítulo tercero. Ok, capítulo tercero. Vamos a ver. Es este. Ah, ok. Eso es, bien. ¿Por dónde te gustaría empezar? ¿Por del regreso de Don Juan o por el de Pues vamos a migración? ir reuniendo ambas cosas, ¿no? De ambos textos. O sea, ustedes no traen ningún reporte, me Del regreso refiero. de Don Juan no, porque yo me equivoqué y les envié el de derechos humanos, que lo podemos guardar para el próximo Ajá, miércoles, ajá. pero el de migración sí. Si lo han leído, Sí, excelente. Antes les voy a recordar algo, porque también se pide, ¿verdad?, en este seminario que hagamos referencias al cine. Hubo una película a fines de los años 60 en México, o principios de los 70, que se llamó Los Caifanes. ¿Ustedes la vieron? Sí, Sí, ¿verdad? Es una película que dirigió Juan Ibáñez, actuaron Enrique Álvarez Félix, Julisa, que era hija, bueno, es, de Luis de Llano y de Rita Macedo,
y actuaban de extras o de acompañantes con el reparto, Óscar Chávez, el trovador, Carlos Monsiváis, todos para ayudarlos a que pudieran hacer la película. En aquellos años era muy difícil poder entrar a la industria cinematográfica en México, muy, muy difícil. El sindicato de cinematografistas ponía una condición que era terrible. Lo primero que había que tener para entrar a la industria, para que pudieras filmar, aunque un productor privado te apoyase, no Mm, se le permitía, no te autorizaban si no tenías una película hecha. Pero una película costaba mucho dinero. No es como ahora, que hay muchas formas de hacerla, de presentarla, hacerlo en un blow up. En aquel tiempo era terrible, salvo que fueras riquísimo, ¿verdad? Esa era la primera condición. Incluso hay una anécdota que a lo mejor les sirve porque o será interesante para ustedes conocerla, porque es de un director que hizo varias películas interesantes en los 60, 70, Servando González. Su hijo estudió la carrera, por cierto, se ha dedicado al periodismo al periodismo político más bien, y don Servando González hizo la película Yanco, a escondidas. Es decir, cuando sabían los del sindicato, se enteraban que iba a filmar, llegaban a boicotearlo, llegaron incluso a golpearlo. Tuvo la suerte de que lo apoyara la esposa del presidente en aquellos años, Eva Sámano, esposa de Adolfo López Mateos, y el empeño de ella y la influencia de ella hizo que pudiera acabar la película. Una hermosa película rodada en Xochimilco que se llamó Yanco. Después haría Viento Negro, rodada en Chihuahua, bueno, y después varias otras. Bueno, Los Caifanes fue una película que sucedió a un festival de cine mexicano en que por presión de muchas personas, las sociedades de escritores, la Academia de la Lengua, muchas instituciones, presionaron para que se permitiera la entrada a hacer cine a realizadores jóvenes. Eh, Se hizo un certamen, todos los que fueran, de algún modo, ya no me acuerdo, creo que, no sé si aprobados o que mereciera la película un estreno, a juicio de un comité, iban a poder entrar al sindicato del cine. Entonces surgió Juan Ibáñez, surgió José Luis Ibáñez, surgió Héctor Mendoza, Alberto Isaac, por cierto. Alberto Isaac presentó En este pueblo no hay ladrones, un guión de Gabriel García Márquez, en la que, por cierto, consiguió, porque todos buscaban amigos, compañeros, que actuaran de gratis, porque no tenían dinero para más. Y en esa película de Alberto Isaac, el debut de Alberto Isaac, actúa como cura Luis Buñuel, lo que es genial, porque como ustedes saben, Luis Buñuel se presentaba como ateo, anticlerical, etcétera, y sale dando una homilía, lo cual es genial, ¿no? Pero bueno, en fin, se filmaron muchos cuentos de Carlos Fuentes, de Juan García Ponce, y surgieron estos directores que les dije. Ya más adelante es cuando Juan Ibáñez consigue el capital necesario para hacer Los Caifanes, pero fue mucho. Pero esto lo cito a propósito de inmigrantes, porque hay algo que en aquel tiempo llamó a muchos la atención. En un momento dado, los Caifanes, estos muchachos que vienen de Querétaro, que son unos pillos como el Lazarillo de Tormes, en fin, ¿no? Eh, Entran al coche en el que están Enrique Álvarez Félix y Julisa en escarceos amorosos, ¿no? Y entonces se asustan naturalmente y los secuestran, no un secuestro de los de ahora, un secuestro picaresco, muy divertido además, poco de burla de los niños bien, que eran ellos, en fin, van a hacer todo un tour por lo que ahora llamamos antros, lo que había entonces en la Ciudad de México,
prácticamente por toda la ciudad. Pero a lo que voy es que en un momento dado, cuando ellos hablan de cosas que no quieren que los caifanes se enteren, que no quieren compartir con los caifanes, se hablan en inglés. Bueno, esto para mucha gente fue una cosa snob, poco ridícula, inexplicable, etcétera. Y fue muy interesante porque nos habla ya de un distanciamiento muy fuerte de un grupo social con otro grupo social. Esto, por ejemplo, lo encontramos en la novela rusa del siglo XIX. En la novela rusa del siglo XIX, Dostoyevsky, Tolstoy, Turgenev, Goncharov, el que ustedes quieran. Creo que no hay uno que se escape a esto. De pronto, los personajes de muy buena posición económica, la nobleza, la alta burguesía, están hablando entre ellos y de pronto se dicen en francés, ¿n'est-ce pas, chérie? Por ejemplo, es un decir, ¿no? O, yes, darling. ¿Esto a qué se debe? Esto se debe a que, como ustedes saben, en la Rusia, antes de que fuera la Unión Soviética, fue la nación europea que llegó más tarde a ser propiamente un país europeo. Una parte de Rusia era más asiática que europea y en todo caso tenía una diversidad de identidades culturales distintas que habían sido sometidas por el imperio de los zares. Entonces, las personas de muy alta posición solían tener una institutriz francesa o inglesa. Los bebitos tenían su nurse generalmente inglesa y los muchachos y las muchachas su doméstica francesa que les enseñaba pues el francés, les hablaba en francés todo el día y entre ellos se hablaban en francés. Esto nos habla de un problema ciertamente de identidad no claramente asumida, no plenamente asumida. De modo que lo que hizo Fuentes, que ha sido, bueno, ya murió, pero un gran lector de literaturas europeas distintas y latinoamericanas, es reproducir algo, al notar en México que había un alejamiento cada vez mayor de un grupo social con respecto a las mayorías de habitantes en el país. Hola, ¿cómo estás? No habías venido a la anterior, ¿verdad? No, Hola, profesor. Sí, te no pude pregunto. conectarme la sesión anterior. ¿Perdón? Sí, no pude conectarme No la te última preocupes, te clase. había extrañado, por eso pregunté. Bueno, el caso es que este problema no podemos hablar que se diese en México porque había una vinculación nuclear y fundamental a lo largo de todos los siglos que constituyeron primero la época de Nueva España, luego la época de la independencia, y ese punto vinculatorio era la religión. Es decir, a través de los referentes de María de Guadalupe, los referentes de todas las fiestas, desde la Rosca de Reyes, todo refería a una ritualidad religiosa que era un vínculo comunicador entre todas las clases sociales. Algo que empezó luego a debilitarse hasta llegar a lo que ya sucede hoy en día, en que, en que cada vez el abismo ha sido realmente mayor, ha sido más grande, ¿no? Tener un fenómeno que no se dio a lo largo de los siglos. Si ustedes leen novela mexicana del siglo XIX, verán que no es difícil la comunicación, la relación, y no es de extrañeza entre los arrieros con los dueños de las haciendas, con los burgueses de las ciudades, etc. Es un problema que se va a dar mucho tiempo después y por vez primera, un problema de falta de una vinculación nuclear que haga posible el entendimiento entre las personas de las distintas clases sociales. Bien, en,
La novela mexicana analiza esto no solamente desde el siglo XIX, sino lo podemos ir viviendo a lo largo del siglo XX. Y la novela y el ensayo, los profesores de sociología, de antropología, de comunicación, que hacían referencia en los años 60 y desde luego mucho antes, a una pregunta que sería una pregunta estúpida para un inglés, para un francés, para un italiano o para un español. ¿Qué es ser mexicano? Ese es un fenómeno que es muy interesante reparar en él. Santiago Ramírez, el psicólogo, también ¿cómo se llama este hombre? Santiago Ramírez, bueno, Octavio Paz, en El laberinto de la soledad. Eh, Hay uno que es muy importante, bueno, ya se me... Hablando de lapsus de memoria, la semana pasada, del anarquista que les hablaba era de Lucio Urtubia. Ahora retomo el tema de los migrantes. Luz Urtubia es ese anarquista que logró burlar al Citibank, al FBI, digo, a la CIA y a todos los investigadores norteamericanos que pretendían atrapar a aquel señor que había defraudado, ¿no? Al Citibank a través de los traveler checks. Su historia es apasionante. Se los digo ahora porque no quiero olvidarlo. Pueden ver la película YouTube o Netflix, no sé, que es la vida de Lucio Urtubia. Pero volvamos otra vez a los inmigrantes. En la pregunta de qué es ser mexicano, de plantearse por el mexicano, responde, Samuel Ramos es el filósofo que me faltaba y que plantea algo ahí me hace mucha gracia y que nunca le di el mayor valor de lo que llama el complejo de inferioridad del mexicano. En realidad el complejo de inferioridad sería suyo, más que del mexicano. Quiero decir que el mexicano no importa de qué región del país, campesino u obrero, si algo no se planteaba jamás, es que ser mexicano. Ese es un problema de él, como universitario, que se fue diferenciando, que se fue alejando, que empezó a leer libros que respondían a su círculo de relaciones, a su círculo social, y que nada tenían que ver con las preocupaciones, con las circunstancias vividas por la mayoría de los mexicanos. Es impresionante la cantidad de libros, la preocupación por por saber qué diablos es ser mexicano. De veras, por más que hurguen, eso no lo encontrarán en ninguna literatura de Europa, salvo con los rusos, ¿no? La fascinación, el enamoramiento, la seducción en torno a la pregunta ¿qué es lo ruso? Es algo que nos une con los rusos, pero que se da incluso en una sola clase social privilegiada, cosa que no sucedía en los demás países de Europa. Eh, Aquí me detengo un momentito que esta cuestión de la vinculación es sumamente importante. Si ustedes van analizando el desarrollo de las naciones, de las comunidades europeas, como ya alguna vez comenté, es prácticamente 1000 años de una lenta asimilación, simbiosis entre la herencia helénica y la herencia romana. Pero el punto vinculatorio de las creencias, de lo vivencial, de lo existencial, lo daba el cristianismo. El cristianismo es lo que daba los grandes referentes, las grandes fiestas, para empezar el nombre que te ponían, que la iglesia obligaba a que refiriese a un santo. Y pues más atrás, a alguien le habían puesto ese nombre por vez primera, y ese nombre luego, al ser este tipo, volverse un santo o una santa, ya entraba en la posibilidad de que te bautizaran con ese nombre. Ese vínculo mantuvo a Europa, fueron 1000 años, poco más, poco menos, poco más, poco menos, de modo que no es poca cosa, perdón,
cómo se fue construyendo la europeidad, a tal punto que podemos decir que desde la diferencia de otra lengua, de otra organización política, los europeos tuvieron siempre conciencia de ser europeos por el vínculo fundamental comunicacional que fue el de la vinculación cristiana. Cuando surge la reforma protestante y luego viene el calvinismo y muchas iglesias diversas que se derivan de aquel primer rompimiento de Lutero y de la aparición del libro. Atención, la aparición del libro, ya he hablado de esto. El libro va a modificar las relaciones sociales y va a modificar también las instituciones sociales. La razón es muy sencilla. La gente va dejando de ser analfabeta, la gente empieza a tomar sus propias decisiones, a construir su propio pensamiento, y ya no lo hace desde la escuela parroquial o desde la escuela, digamos, civil, ¿no? La escuela creada por el Estado, que era muy raro, y no en todas partes. Fundamentalmente, las escuelas tienen un origen en órdenes religiosas. La primera fue los escolapios, fueron la primera escuela importante con toda una orientación pedagógica y una preocupación porque los hijos de las personas más pobres o marginadas pudiesen tener acceso a la cultura, pudiesen tener acceso al saber a partir de esa obligación que era luchar por la construcción de la fraternidad social. Luego habría numerosas órdenes religiosas que se ocuparían de lo mismo. Ignacio de Loyola, eran todos universitarios los que fundaron a los jesuitas, los dominicos a niveles universitarios únicamente, no de escuelas primarias, secundarias, etcétera, o los equivalentes, y los maristas de Champagnat y los hermanos de las escuelas cristianas de San Juan Bautista de la Salle, que se inician en la ciudad de Reims, en Francia, la ciudad donde se produce la champaña, en fin, todo esto, ¿no? Pero bueno, hay una vinculación. Lo que vincula, lo que facilita, lo que hace posible la comunicación es esta compartición de creencias, que es la parte vital y a partir de la cual uno va bautizando conceptualmente la realidad en la cual se vive. Pero no es por el interés de, ¿qué diré yo?, intelectual, sino sino a partir de lo que necesitas para vivir, ¿no? Para sentirte que eres persona, para compartir con los otros, para afirmar una dignidad y evitar un sometimiento radical a la autoridad. Piensen ustedes que cuando surge el Renacimiento, en parte por el libro, en parte por la Reforma Protestante, en parte por el hallazgo de América, un nuevo continente que rompía viejas ideas, viejos prejuicios, viejos conceptos de cómo, es decir, veían el mundo como un reflejo de la Trinidad y que por tanto tenía solo 3 continentes. De pronto aparece otra y es el escándalo. Pero cuando surge el racionalismo, cuando surge la duda, cuando se multiplican las iglesias, Europa no pierde su identidad. Los referentes siguen siendo los referentes judeo-cristianos. Esto es un fenómeno que marca una gran diferencia con prácticamente cualquier otra civilización, ¿no? El elemento vivificante, el que hace posible la interrelación de las clases sociales y los pasos hacia una construcción democrática va a ser justamente el elemento religioso. Incluso la división de 2 poderes, el poder religioso y el poder político. Un gran árbitro, que sería el Papa, para resolver las cuestiones definitivas, las cuestiones que involucran a los diversos intereses. Esto en México se dio de un modo muy curioso. A lo largo de la historia nacional,
los hombres del campo, no importa en qué región, tenían una distinción muy clara de lo que era el ámbito de lo religioso y el ámbito de lo político, y un rechazo a que el uno se metiera en el otro, o el otro o el político en el religioso, o el religioso en el político. Es decir, había dos universos, cada uno tenía su territorio, y desde esos dos territorios, protestando y luchando contra cualquier intento de dominación de un territorio por el otro, así se iba dando, o se fue dando, la integración de la nación. Bueno, el vínculo es fundamental. El vínculo, por ejemplo, en China, que parte de la gran fuerza que tuvo el pensamiento primero de Lao Tse, siglo IV antes de Cristo, y luego el pensamiento de Confucio, que era un intérprete en realidad de las tradiciones chinas, donde, claro, el poder, ahí no había mediación posible. Había un solo poder, que era el poder estatal, que debía respetar las tradiciones de esas sociedades rurales fuertemente tocadas por la familia, el peso de la familia, el peso de la interacción de las familias, el dominio de las familias, de hecho, de los diversos entornos y el sometimiento al emperador en China. Pero cada quien permaneciendo en su lugar. Eso es lo que se conoce como el quietismo oriental, que lo solemos encontrar no solo en China, sino también en el Japón y también en la India. Una diferencia con la cultura europea que está tocada por el dinamismo hacia la búsqueda de la igualdad, al menos de el estrechamiento de los vínculos sociales, la posibilidad de que tú no estás para siempre en un grupo social, que tú puedes irte y pasar a otro grupo social, etcétera, ¿no? Este dinamismo, digamos, esta tendencia al cambio y a vivir en el cambio y desde el cambio, marca una gran diferencia. Por eso, si ustedes ven o analizan todas las tradiciones, digamos, filosóficas de la China o de la India, verán cómo no hay prácticamente ningún cambio de escuela. Hay cosas muy hondas, muy profundas, hay autores que abarcan o tratan más un asunto que otro, pero todos están como en una sola escuela. Ni se diga en la estética. La pintura china fue siempre impresionista, hasta que toman el realismo, hasta el siglo XX, con la revolución marxista de Mao Zedong. Pero en Europa no. En Europa la tendencia es la diversidad, idealismo, realismo crítico, en estética expresionismo, impresionismo, surrealismo, dadaísmo, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, es la tendencia al cambio, como si la vida fuera transformación, transformación para el mejoramiento colectivo. Eso se parte del vínculo profundo que le da a la sociedad la formación cristiana que han tenido de hecho todos. La identidad europea está fundamentada en en la identidad cristiana. Cuando se rompe, como sucede actualmente, cuando se cierran iglesias, cuando se cierran conventos, cuando se hace una distancia en que el poder político niega en buena medida al poder religioso, a partir de ahí Europa empieza a entrar en una frágil identidad. En una frágil identidad porque la que la ha marcado y la que la sigue marcando, derechos humanos, por ejemplo, todo eso proviene de la identidad cristiana europea original. Bien. Ay, perdón, tengo mucha tos todavía. Voy a tener que ver al médico para ver qué me dan para la ronquera y la tos, ¿verdad? Porque me fastidia mucho esto, estar tomando agua para poder. Entonces hablo mucho, dice. En fin, bueno, Luis tiene una
Perdón, José Luis levantó la mano. sí, adelante. Hola, quería comentar una cosa sobre hace ratito que estaba hablando sobre el laberinto de la soledad. Sí, Estaba pensando que justo en España también hay una tradición de escritores que se han ocupado de intentar especificar cuál es el carácter, valga la redundancia, específico de España. En particular estoy pensando, aunque no solo en los escritores de la generación del 98, que recordemos fue el año en el que España pierde su última colonias. colonia ultramar, que era Cuba, Ujú. y que hace que los escritores de esta generación empiecen a preguntarse, bueno, que entre que empiecen a ver con añoranza el pasado y a pensar cuál es la posición de España frente al resto de Europa, toda vez que en ese momento, ya a finales del siglo XIX, los propios europeos piensan en España como un país rezagado, Sí, representante de un, digamos, de un momento, por así decirlo, espiritual del mundo que ya quedó rebasado por completo. Y estoy pensando, aunque no solamente los escritores de la generación del 98, también estoy pensando en el propio Ortega y Gasset con este ensayo, el de España invertebrada, sí, o ya en la generación del 98, Unamuno, que es el casticismo. Y en fin, o sea, o ya más para acá, este filósofo también español, Gustavo Bueno, que tiene un ensayo que se ujú. llama España frente a Europa. Ah, Entonces, y también curiosamente creo que en ese sentido hay una analogía que puede sostenerse entre España y México en la medida en que en ambos países, a lo mejor en un grado más pronunciado que en el otro, pero me parece que en ambos casos hay este sentimiento de inferioridad o por lo menos esta sospecha frente a si el papel que están ajá. representando en el mundo es lo suficientemente digno. En el Sí, caso de España, siempre comparándose frente al éxito de las potencias centrales, ¿no? Reino Unido, Francia, Alemania. Y en el caso sí, de México, pues nos comparamos con el coloso que tenemos al norte, ¿no? Pero creo que sí, hay una analogía muy fuerte ahí. sí, pero fíjate que, mira, vamos a recordar aquí, lo tengo en este ensayo de migraciones, un fragmento de Octavio Paz, que esto es algo que no se plantearía ningún español, ¿eh? Mira, lo recuerdo, viejo o adolescente, criollo o mestizo, general, obrero, licenciado, el mexicano se me aparece como un ser que se encierra y se preserva, máscara el rostro y máscara la sonrisa, plantado en su arisca soledad, espinoso y cortés a un mismo tiempo. Todo le sirve para defenderse, el silencio y la palabra, la cortesía y el desprecio, la ironía y la resignación. Tan celoso de su intimidad como de la ajena, ni siquiera se atreve a rozar con los ojos al vecino. Una mirada, ya para la generación de ustedes, esto es algo muy dejado atrás, pero bueno, pero pasa a escribir esto en los 50, ¿eh? Bien. Atraviesa la vida como desollado. Todo puede herirle, palabra y sospecha de palabras. Su lenguaje está lleno de reticencias, de figuras y alusiones, de puntos suspensivos. En su silencio hay repliegues, matices, nubarrones, arcoíris súbitos, amenazas indescifrables. Aún en la disputa, prefiere la expresión velada a la injuria. En suma, entre la realidad y su persona, establece una muralla, no por invisible menos infranqueable, de impasibilidad y lejanía. El mexicano siempre está lejos, lejos del mundo y de los demás, lejos también de sí mismo. Bien, el problema que se plantea el español y que lo trabajan los hombres del 98, pero también la generación anterior, de Pereda, de Palacio Valdés, de Juan Valera, de, de Luis Coloma, el jesuita, gran novelista, por cierto, inmenso novelista, de Pedro Antonio de Alarcón. Es más bien la necesidad de sacudir un marasmo que se vino a raíz de que por América, por las riquezas que traían de América, habían dado lugar a una serie de señoritos ociosos, como que el español había dejado de inventar, porque podía vivir no de su trabajo necesariamente. Una gama burocrática
que va a provocar que al no crearse nuevas fuentes de trabajo, la vida queda inmovilizada de alguna forma. Por eso se inventa la picaresca. El pícaro es alguien que en él encarna el odio de clase, se siente analfabeto, alejado de la posibilidad de acceso al saber, dependiente siempre de otro, necesitado de ser servil en algún grado para poder sobrevivir. Y así se va dando una gloria del pasado, vives de las glorias del pasado, de aquellas figuras románticas y mitificadas de los conquistadores, y ahora te encuentras un país que parece que no se mueve, ¿no? Y cada vez hay pues más hambre, más abismo, ¿no? Entre las clases sociales, etcétera. Iría por ahí, pero no que un español, digamos, de la alta burguesía, de pronto viese como algo distinto, extraño, distante, a un abarrotero, digamos, ¿no? O a un hombre del campo. Han tenido el vínculo, solamente el vínculo religioso, sino además del vínculo religioso, no han dudado de lo que son. Es decir, que son españoles, que son finalmente europeos, que están ligados a la vida de Europa, etcétera. Mira, cuando la invasión de Napoleón, con gran desprecio, decían los que luchaban para echar a los franceses, llamaban a todos los colaboracionistas, digamos, afrancesados. Es un afrancesado, eres un afrancesado. Y los otros se defendían porque no se concebían como traidores, sino como personas que querían sacudir a España de su marasmo, acabar con el absolutismo y dar paso a una sociedad moderna, republicana, con división de poderes. No es que no los hubiera, pero con una real división, una efectiva división de poderes en sociedad. Entonces no era no era un traidor necesariamente el colaborador de los franceses, era alguien que quería sacudir a España. Y claro, el pueblo en general tiende no a ser afrancesado, porque más bien recuerden ese grito que es de risa loca, que ha llamado la atención a tantos historiadores extranjeros que estudian a España. ¡Vivan las cadenas! Es decir, los franceses gritaban ¡viva la libertad! Y el pueblo, al ver ese francés que se enseñorea, que menosprecia, que domina, que explota, ¿no? La respuesta es, esto es lo que me trae, pues vivan las cadenas, vive el absolutismo de alguna forma, ¿no? Esa división radical. O sea, yo para mí veo una diferencia que me parece importante, ¿eh? No preguntarse qué es ser, qué es ser mexicano. No, no, es decir, eso se lo plantean acá, pero yo no veo ningún libro, como no sé en cuestiones concretas, del cambio de las estructuras sociales. No veo ningún libro escrito en España, no conozco ninguna que se plantee qué es ser español, salvo que lo hagas en un plan de libro de humor, como los que hizo Díaz Plaja, El español y los 7 pecados capitales, que son libros de humor, ¿no? Pero no un ensayo tomando, ¿qué te diré yo? Con densidad, con profundidad y con preocupación la palabra, es decir, denotando que hay en ti una incomunicación. Entonces ves como universitario, ves al mexicano como alguien al que hay que analizar, como un sujeto para el análisis y ver qué se puede hacer con él, cuando en realidad ese complejo de inferioridad que achacan a la mayoría, pues la mayoría no la asume. Les voy a contar una historia que a mí me resulta fascinante. En una ocasión hubo un muchacho de la UNAM que venía de una familia de Tepito muy humilde, un muchacho muy brillante que estudiaba ingeniería y que estaba realizando estudios de, vamos, estudios de posgrado en ingeniería. Era un alpinista o andinista, como dicen otros, y su gran ilusión era poder escalar el Everest. Y se juntó con otro grupo de montañistas y se fue. Hubo una luz horrible y todo ese grupo desapareció. Yo conocí al muchacho
el hermano de este muchacho que admiraba a su hermano, que era conmovedor cómo hablaba de su hermano, y él quería seguir los pasos del hermano. Y buscó, pidió dinero prestado a todos los que nos conocía o nos había hecho algún trabajo o alguna cosa para ir al Everest, también al Tíbet. Bueno, una profesora de mi hijo Juan lo vio allá, lo vio en Nepal, y lo que contó es prodigioso. Él llegó y iba todos los días, cuando el tiempo lo permitía, subiendo a la montaña, buscando restos, señales, huellas de su hermano. Luego bajaba otra vez. En Nepal llegan mucha gente de toda esa zona. ¿A qué vaya usted a saber? Inmigrantes o posibles inmigrantes, gente que está viajando de un lugar a otro. Y de pronto se reunían porque dormían ahí en las calles, se repartían la comida. Y este muchacho de Tepito veía, y así lo vio esta profesora de mi hijo, veía cómo todos tomaban del platillo del otro sin más, no había que mucha ceremonia, era como una especie de fraternidad establecida, y él de pronto empezó a hacer lo mismo. Y hubo un hermano hablándoles en español, contaba. Ella se quedó viéndolo y siguiéndolo, sin ningún complejo. Samuel Ramos, el complejo de inferno, ningún complejo. Era un pillo como el de los de las novelas de Armando Ramírez, en el mejor de los sentidos, y de pronto porque se aburrían, porque hubo mal tiempo y no podían moverse, se le ocurrió organizar un par de equipos de fútbol. Y él fue el líder, los armó en dos, pero además les dio una animación que esa gente es muy estática, muy metida en sí mismo, le era ajeno. Y ella lo vio, vio todo un partido, ¿no? Allá en Nepal, y cómo este le decía, órale cabrón, que ya te dije, pendejo, eso. Los tenía todos, era el líder de todos. Finalmente, ella se quedó, ¿no? Con su marido, que estaban de luna de miel, además, se quedó ahí unos días más, y decía, es que yo tengo que tratar más a este hombre. Finalmente llegó el buen tiempo, y él subió, y encontró algo que era de su hermano, y empezó a hurgar y encontró también lo que quedaba de las pertenencias de su hermano, y ahí se partió, y se echó a llorar, se metió en sí mismo, y claro, ya tenía que regresar, misión cumplida, pero ya no tenía dinero para regresar. Y ella lo ayudó todo lo que pudo con el consulado de México, en fin, para que él pudiera regresar a México. Es decir, todas esas cosas que a mí me parecen tan falsas de Samuel Ramos y de Santiago Ramírez y del propio Paz, ¿no? Del propio Paz. El problema es de ellos, no del mexicano. El mexicano ha vivido vinculado y muy fuertemente vinculado a partir de una tradición histórica, de un peso histórico que es muy fuerte en México, o era. Ahora muchas cosas han venido cambiando, se han venido transformando. Por ejemplo, el cambio cuando llegó la televisión, que es un fenómeno al que hace referencia a Oscar Lewis, especialmente en esos ensayos de un libro que se llama Five Families. Oscar Lewis sí lo saben, ¿no? El hijo del autor de Los hijos de Sánchez, un antropólogo que estudió al inmigrante mexicano y que dejó unos testimonios en general fascinantes. Y él hace ver cómo la televisión provocó un cambio muy fuerte, inició un cambio muy fuerte. Y es natural, porque la televisión llega a México en el 54. Y en el 54, el número de analfabetos en la nación es muy grande todavía. O sea, la influencia de la televisión va a ser fortísima, porque no había contrapeso y porque lo visual, lo visual es más fácil engancharse con lo visual que con con las letras, con el lenguaje, digamos, con la verbalidad, digamos, ¿no? Es interesante esto, porque hoy en día encontramos, en primer lugar, que con los inmigrantes que se han inmigrado, que han vuelto, sus vidas ya están muy tocadas por las nuevas tecnologías, aparte de la televisión.
por la diversidad misma en la televisión. Les pongo un ejemplo. Antes, en la Ciudad de México, los inmigrantes del campo se reunían en las casas de vecindad, se reunían con la gente de su territorio. Una casa de vecindad era de michoacanos, o era de gentes de los Altos de Jalisco, o eran de chiapanecos, o eran de oaxaqueños, y mantenían sus tradiciones, ¿no? Pero esas tradiciones tenían también la vinculación con esas otras tradiciones que se originaron también a partir del cristianismo, que fue lo que unificó de hecho y desde la raíz a todas las personas, o prácticamente todas las personas, a todas las comunidades, digamos, de la nación. Se va rompiendo. Incluso en un principio se encuentra en ciudades como Los Ángeles o como Chicago. Yo recuerdo alguna vez caminando por Chicago, andando por Chicago, haber visto cómo en la parte en que está la inmigración mexicana, los barrios te hacen referencias a Michoacán o a Jalisco o a Colima, es decir, ahí se encuentran, ¿no? Ahí se encuentran, ahí mantienen vivas sus tradiciones y luego esta cosa conmovedora de un arraigo poderosísimo que lleva a tantos a ahorrar para comprar su terrenito para que los entierren en su tierra, en su pueblo, en México. Yo les conté el cuento de Rafael Bernal que se llama El Mexicano. Aquel viejito que, como decía Bernal, cuando Bernal trabajaba en la embajada en Filipinas, que lo aborda, y lo aborda porque se da cuenta que es un mexicano bien en Filipinas, y ese mexicano bien de Filipinas es el conducto que puede lograr que él regrese a Moroleón, Guanajuato. Y entonces se le acerca para pedirles ayuda. Está con su nieta y empieza a decirle, a contarle su vida y decir, mire usted, yo llegué aquí huyendo y de pronto aquí llegué y aquí me casé con una mujer del lugar que ella, Dios la tenga en su gloria, etc. Y mi hijo se casó y esta nieta es hija de él y de una mujer de aquí. Yo quería que le pusiera Guadalupe, le puso Xiomara, que a mí no me dice absolutamente nada. Yo ya no tengo nada que hacer. Y el narrador va diciendo, es curioso, había un fondo con un acento que era un acento filipino, pero había una raíz, ¿no?, que era evidentemente mexicana y guanajuatense, ¿no? O sea, que eso no lo había perdido. ¿A cuántas personas ustedes no ven que tienen años viviendo en Estados Unidos, que de pronto hablan, pero de pronto hay expresiones, hay referentes que dicen, este es mexicano? Y en efecto así es. Pues lo mismo le pasó a este con el filipino. Y toda la bronca es que quiere irse a Moroleón, porque ya no tiene nada que hacer ahí. Y para que lo entierren con su abuelita, con su mamá, con su papito, con sus tíos, donde está todas sus raíces, ¿no?, donde está toda su gente. Aparte, todo esto empieza de un modo genial, porque el narrador ve una puesta en escena extraordinaria, el narrador Bernal, y dice admirado, puta madre. Y entonces el otro se le acerca y dice, yo me di cuenta que usted era mexicano porque soy un mexicano, ante esto puede decir puta madre. Y es un cuento verdaderamente conmovedor. Una identidad muy fuerte, muy poderosa, incluso ya por motivos no solamente de toda la historia compartida de siglos, sino que además de toda esa historia compartida de siglos, esto se intensificó con la Revolución Mexicana por la continua migración de soldados o reclutados de las facciones revolucionarias que van yendo a todo el país y se van compartiendo, se van mezclando entre ellos, ¿sí? Y luego, claro, con un gobierno ya institucionalizado, una revolución institucionalizada a través de la enseñanza de la historia como homogeneizadora, pues, de esa experiencia. Esto no se encuentra fácilmente en América Latina. Yo recuerdo cuando era yo un profesor muy joven allá en la Ibero, me acuerdo que fui a un curso de la UNESCO que duró cerca de 3 meses en Quito, donde había y hay todavía un centro internacional de estudios de la comunicación que se llama la CIESPAL.
Esto era muy notable, no me puedo arrepentir de haber ido a ese curso, porque venían profesores de los más connotados en comunicación de universidades norteamericanas. Y Quito era una ciudad, ya no es así, pero en aquel tiempo el barrio más popis, digamos, era como la Narvarte. Y todo nos parecía muy premoderno, ¿no? De alguna manera, muy tradicional, como un pueblo mexicano, pero de muchos años, de varias décadas anteriores. Y claro, aprovechamos también para los fines de semana viajar. Habíamos gentes de toda la América Latina tomando aquel curso y conocer otros lugares del Ecuador. Y conocí lugares como Esmeralda, una playa bellísima, bellísima. No sé cómo está actualmente, pero en aquel momento todos los pueblos eran de negros, africanos, de muchas generaciones, pero no se habían mezclado. De pronto, si te sueltan ahí sin información, piensas que estás en algún lugar de África. Y no parecía que hubiera conexiones, vínculos mayores con lo que podría ser la historia del Ecuador. Referentes comunes, históricos, no se manejaban. Y eso lo encuentra uno aún en Perú, o lo encontraba, o aún en Colombia, aún en Venezuela. Eso aquí no pasaba. Aquí había un peso cultural muy poderoso que finalmente tocaba a toda la población. Es realmente la llegada de los nuevos medios, por un lado, la, la generación de los estudios universitarios, por otro, lo que va creando una diferencia, una distancia con las mayorías populares, digamos, ¿no? Claro, si ustedes se fijan y leen las diversas generaciones de escritores mexicanos en el siglo XX, de novelistas, por ejemplo, verán que la mayor parte de ellos, muchos de ellos, nacieron en provincia, pero llegan a la Ciudad de México y acaban en general haciendo novela cuyo escenario está en la Ciudad de México o en sus lugares de origen, pero no vuelven a sus lugares de origen, que prácticamente van desapareciendo progresivamente de su obra. Hoy en día esto ya no pasa, pero no es desde hace demasiado tiempo, ¿eh? Pero ya no sucede. ¿Por qué? Porque puedes vivir perfectamente bien en Guadalajara, como hoy en día pasa. En Guadalajara viven excelentes escritores que no tienen ni siquiera la tentación de venirse a vivir a la Ciudad de México. Lo mismo en Monterrey. En el año 80, fíjese, 80, me invitaron a mí, a Toño Paoli, que es egresado de la carrera, magnífico antropólogo y comunicador, a dar unas conferencias en Hermosillo, Sonora. Invitaron también a Carlos Montemayor. Y se nos acercaron muchachos, escritores jóvenes, a Carlos y a mí, para pedirnos una reunión, como un pequeño taller, porque íbamos a estar una semana. Y nos llevaron a la Universidad de Sonora, y para enseñarnos la biblioteca. Y Carlos y yo nos dimos cuenta de que prácticamente era una biblioteca muy pobre en literatura, paupérrima. Y entonces les pedimos que nos llevaran a las librerías de Hermosillo. En aquel tiempo solo había dos. Y lo que tenían es lo más elemental que podamos imaginar. Yo he vuelto muchas veces a Hermosillo, años más tarde. Hoy en día hay muy buenas librerías en Hermosillo, hay muy buenas bibliotecas en las universidades y todo eso ha cambiado. Es decir, un escritor sonorense no tiene por qué venirse a vivir en la Ciudad de México. Aparte de que tiene también muy cerca por la modernidad, que le puede interesar, en fin, los Estados Unidos, etcétera. Pero esas cosas han venido cambiando, han cambiado de un modo muy fuerte. Ahora, el gran problema para mí de comunicación que se nos está presentando y cada vez creo que será más fuerte es que nos va a vincular entre clases sociales, ¿no? Entre estamentos en las ciudades, que nos va a vincular a unos con otros. Hoy en día ni siquiera tenemos un referente común, como fue un tiempo el noticiario de Saludowski, por ejemplo, y muchos otros, que más o menos todos veíamos los mismos noticiarios. Hoy en día eso se acabó. Uno puede ver CNN, uno puede ver lo que quiera. Hay
multiplicidad o no ver ninguno también. Si tú tienes ciertas aficiones, pues tienes en televisión abierta prácticamente lo que gustes y lo que quieras, ¿no? Esto nos va aislando, esto nos va separando. Al romperse el vínculo religioso e incluso al irse desdibujando las tradiciones, lo que compartimos, ahí donde nos encontramos ritualmente, cada vez se debilitan más los vínculos. Cada vez estás más condenado a tu propia individualidad, sin conexión con el prójimo. Y yo creo que eso es uno de los grandes problemas, pero es un problema que está pasando en todo el mundo. En fin, adelante ustedes. Sí, a quién le gustaría comentar este texto de las migraciones y la literatura mexicana? Mira, les voy a contar una anécdota. Sí, Yo acabé una de mis novelas en una casita de una cuñada que tenía allí en Jutepec. Realmente me gusta acabar los libros en un lugar donde no haya teléfono, no lo tenga yo. Hoy en día es casi imposible porque anda uno con el celular, pero bueno, a un lugar donde tenga silencio total, donde no me distraiga nada y sin televisión, ni radio, ni nada, para convivir con mis personajes, ¿no? A partir del silencio. Me acuerdo que Nacho Solares me decía, hijos, ¿no te da miedo? En el campo, digo, no, pues no, no. Claro, era otro México. No, no me da miedo, pero estoy concentrado en lo que voy a escribir. Entonces doy toda la parte final de un libro, lo resuelvo ahí. Pero bueno, me iba a comer, generalmente iba al mercado, me traía algo, yo cocinaba, pero un día me dio flojera cocinar y había un lugar donde me había dicho mi cuñada que los chamorros eran buenísimos, un chamorro y una cervecita y me voy. Y de pronto se me acerca un señor, ¿me puedo sentar? Sí, sí. ¿De dónde viene usted? Y empezamos a ver. Y de pronto el señor necesitaba comunicarse y me dice, no, mire, yo no me siento muy bien. Yo creo que me voy a tener que ir a otra parte, a Estados Unidos. El señor se ganaba la vida antes con su pequeño huerto. Ya no le alcanzaba, no les alcanzaba. Lavaba coches, también tuvo que lavar coches, hasta que la mujer se emplea en una de las fábricas que se abrieron en Jutepec. Había una fábrica de la Nissan, por ejemplo, otra de una llantera, varias, hoy en día ya hay muchas. En aquel tiempo empezaban a abrirse. Y este hombre me empieza a decir, mire, mi mujer está trabajando, pero ya no es igual. Antes, cuando yo llegaba, esto es de lo que llamamos, ¿no? Una actitud tradicional, patriarcal, machista, etcétera, ¿no? Pero real, ¿no? El tipo era muy real. Y decía, yo llegaba a casa y ella me tenía listo todo. Ella me boleaba. Los zapatos cuando yo salía estaban boleados. Ella me tenía todo preparado. Yo llegaba, bueno, me buscaba, ¿no? Alivianarme en todos sentidos. O sea, ya no. Me dice, háztelo tú, arréglate como puedas. Y el otro día salgo y me la encuentro hablando con un compañero de trabajo a la salida de la fábrica. Bueno, eso le pareció una barbaridad, porque no es lo que había visto ni con sus padres, ni con sus abuelos. Es decir, el mundo se la había transformado. Esa mujer ya no va a volver, ¿no? A ser una doméstica para el marido. Ella ha encontrado otro camino de vivir. Él no está dispuesto a asumirlo, se siente muy infeliz. Esto lo pueden multiplicar por tantas personas que les cambió de pronto la vida. Oscar Luis, en esos ensayos que se llaman Cinco Familias, lo cuenta de un modo extraordinario y lo tiene además muy fichado, muy datado a partir de la aparición de la tele y de la modernidad. Comes en la fábrica, eso te resuelve un problema, a ti, mujer. Además, tienes otros compañeros, se te abre la imaginación, se te abre el horizonte vital y luego no estás dispuesto a ser como una especie de doméstica de tu marido, ¿verdad? Son cambios que se han venido. Las personas que emigran
que llegan a Estados Unidos, que conocen que el derecho cuenta, porque hay muchos horrores, como sabemos, en la sociedad americana, pero también hay una sociedad donde el derecho cuenta, donde la ley cuenta, ¿no? Y las personas, eso les va dando una confianza básica en las instituciones y ya no quieren, como los de antes, regresar a sus orígenes. Allá se quedan, allá viven y allá se transforman y hacen una vida que nunca hubieran hecho acá. Yo recuerdo, por ejemplo, allá en Nepantla, que había la hija del ranchero que nos enseñó muchas cosas, que nos hacía el aseo en la casa y que ella leía La Jornada, me acuerdo muy bien, porque el repartidor se la dejaba y él venía en la bicicleta. La, Nuestra casa está en una privada de diversas pequeñas fincas, en fin de, y ella venía con el periódico, ya leía el periódico y ella se lo devolvía para que él se lo pudiera llevar al suscriptor. Bueno, el caso es que decía que se iba a Estados Unidos. Yo creo que media Nepantla habían sido espaldas mojadas y había muchas comunidades en Carolina del Sur y en diversas partes. Y entonces un buen día dice que se iba a ir. Ya había conseguido quién la iba a poner en el otro lado, a ella y a su hermano. Y entonces mi mujer le propone que nos ayudara, ella le podía conseguir una beca en la pedagógica, que se quedara en la casa de lunes a viernes, que hiciera su vida libre, que solo ayudara a nuestra hija Ana a hacer su tarea, era todo lo que le íbamos a pedir. Le pareció interesante, nos pidió que dejáramos pensar el asunto, y a la vuelta de un mes dijo, no saben qué, yo en mi país nunca seré nadie. Y se fue al otro lado, se fue al otro lado. Allí empezó a trabajar, a ganar dinero, a ahorrar, a mandar a su familia, a estudiar, y descubrió además que le gustaba pintar. Ahora acaba de tener una exposición en Charlotte, en fin. Y hubo una anécdota que le tocó ver a otra persona de allá que me la contó, en que la trató muy mal un gringo, muy mal, el tiempo en que ella trabajaba como mesera, y la trató muy mal y la llamó como pinche mexicana en inglés, ¿verdad? Y ella le dijo, perdón usted, pero aquí el extranjero es usted. Sus padres o abuelos llegaron de muchos kilómetros. Yo no tuve más que cruzar un río. Es una mujer fuerte, pero una mujer consciente de sus derechos, que podía defender sus derechos y que ya no iba a tener la vida que hubiera tenido en México de haberse quedado, donde siempre sería como una marginada, como una subordinada, etcétera, etcétera. Esta cuestión de las migraciones se dan en este momento en el mundo entero y hay que analizarlo conforme a las circunstancias de cada lugar. En Europa, ¿por qué está habiendo un renacimiento de una extrema derecha? Es horrible, llena de odio, de fin. ¿Pero por qué? Porque de pronto las personas sienten que, que se, que se van sus tradiciones, que llegan personas, ¿no?, con cierta insolencia, porque son conscientes de derechos humanos, y con razón, y entonces ya no se dejan además, pero no tienen ningún vínculo cultural fuerte y poderoso. Entonces todo es lucha de unos contra otros. Ortega y Gasset, creo que alguna vez lo conté, hizo mucho antes de que estas cosas pasaran una reflexión muy interesante cuando dice, lleve usted a Castellón de la Plana, una ciudad pequeña, allá en la comunidad de Valencia, lleve usted 50 africanos y la gente estará feliz. ¡Ay, qué bonito baile hay! Enséñamelo, qué rica salsa, qué maravilla, cómo la haces. Meta usted 5.000 y es la guerra civil. Bueno, esto es lo que está pasando en Europa. El europeo no se reproduce o casi no se reproduce, el inmigrante sí, al menos las primeras generaciones sí, cada vez son más en número. Por otro lado se sienten
y con razón, con el derecho de hacer sus tradiciones, de vivir a su modo, etcétera, y cada vez el europeo medio se va sintiendo más y más y más desplazado. Esto es un problema que hay que enfrentar. Un amigo mío en la Complutense de Madrid está haciendo una investigación porque dice él que hay que generar programas, para darse, que haga sentir, que haga ver a los españoles de que son la medida en la cual se den cuenta que esa España en la que habían sido creados es la del pasado, que su vitalidad va a venir de la simbiosis con los inmigrantes y que hay que buscar los caminos de integración y de construcción juntos de otra realidad. ¿Por qué? Porque si eso no se logra, la posibilidad de una reacción es inminente. Y eso está pasando en Alemania y está pasando en Francia y vamos a ver hasta dónde nos lleva esto, ¿no? Pero en México también, miren, en México cuando surge la generación de José Agustín, de Gustavo Sáenz, había una literatura en la cual no se plantea una novela, en la cual no se planteaba una especie de ruptura, digamos, con las tradiciones, con los rituales tradicionales, etc. A partir de la generación de la ruptura, sobre todo en el más estridente que fue Agustín, se nota ya una clara distinción y un burlarse de las formas tradicionales de las personas más sencillas, de las personas más humildes, de las personas más hechas, digamos, a un modo de ser que se ha sostenido por muchos años, por cientos de años, ¿no? En fin, es uno de los problemas que me parece más serios puesto en el mundo actual. Pero la constante del vínculo, eso es lo que me interesa, el vínculo, cuando se rompe el vínculo. Una última referencia, porque ahora pues quiero oírlos a ustedes, seguir oyéndolos a ustedes. En ese libro que les he recomendado más de una vez, El drama del humanismo ateo del jesuita Henri de Lubac, Lubac se escribe Henri de Lubac, se hace ver qué pasa a raíz de la Revolución Francesa. Y todas las tendencias que surgen tienen un punto en común, que es Dios está fuera del terreno. ¿Sí? Dios no juega en el terreno. El cristianismo no cuenta. El marxismo es ateo. La idea hegeliana esconde también un panteísmo. El positivismo cree en el progreso per se. El hombre cambia y cambia para mejor y el hombre cada vez es más dueño de su propio destino, sin ninguna dependencia, etcétera, etcétera. Se empiezan a negar todas las esencias, ¿no? Es decir, no hay naturaleza humana, no hay esencialidad, somos libertad, y si somos libertad, pues lo que se va dando, lo que se va imponiendo, es la ley del más fuerte, en la lucha por la vida. ¿Qué nos detiene? ¿Qué nos hace, de alguna forma, controlar la violencia, los sentimientos de desprecio al otro? Pues el sentimiento de, de pertenencia con los demás, que es a partir de creencias compartidas, sin las cuales ni la vida del rico, ni del hombre medio, ni del hombre pobre tienen sentido. Eso es lo que había dado fuerza y unidad y coherencia a la sociedad europea, y eso empieza a romperse a partir de la Revolución Francesa. Camus lo dijo muy claramente, el asesinato del rey en realidad escondía, camuflaba un deicidio, ¿no? En fin. Y justamente por eso, Paco, es que habíamos platicado que, así como la semana pasada, pues la idea era dialogar un poco sobre el tema del populismo, la democracia, ¿no? El autoritarismo, Sí, la derecha. Ahora uno de los problemas a discutir era justamente el tema de la migración, ¿no? así es. Como un problema contemporáneo que se podría dialogar acerca desde el marco teórico que hemos compartido aquí o dialogado en el seminario este semestre, ¿no? ¿Ah?
que es pues vamos a llamarle esta óptica que tú has planteado en los textos que hemos leído, ¿no? Ajá, Desde una visión humanística, donde filósofos, como ya se ha dicho varias veces, como Ortega y Gasset y otros, ajá, con una visión amplia de la literatura y el cine, ¿no? Pueden dar para comprender estos fenómenos. eso es. Y bueno, obviamente en las artes, y especialmente en la literatura, pues la migración, como tú dices, siempre ha sido un tema importante. Por un lado, por el intercambio, el mestizaje, ¿no? El encuentro con el otro, pero también por el tema de la experiencia de la extrañeza, ¿no? Así es. Los exiliados, por ejemplo, están en una condición de absorción de un nuevo mundo en el que se encuentran, no necesariamente Pero por fíjate, gusto, fíjate ¿no? qué bueno que dices esto. Perdona, te voy a interrumpir porque Adelante. a diferencia de todo el cono sur latinoamericano, en México no ha habido una gran diversidad de migraciones. Sí, Prácticamente, es muy pequeña. prácticamente fue el encuentro de las diversas comunidades originarias y de diversas regiones españolas. Esto creó una homogeneidad muy fuerte. Desde luego la lengua española, desde luego las tradiciones de la tradición católica española, etcétera, etcétera. Esto está cambiando y cambiando muchísimo. Hubo 3 migraciones importantes en el 20. La libanesa, por ejemplo, que muy pronto ya los hijos de aquellos libaneses, hombre, se mexicanizaron muy pronto. Se sentían absolutamente pertenecientes. Los judíos que también llegaron al barrio de la Merced, etcétera, la cuestión ahí con ellos es más compleja. En primer lugar, porque hay algo que a mí siempre me ha admirado y me parece providencial, que sin territorio se hayan conservado como tales judíos. Me parece de veras sobrenatural. No me lo puedo, creyente o no creyente, sostienes una identidad judía y vínculos con los otros judíos. Es como una necesidad de mantener un pueblo. Es verdad que el rabino los ha acompañado siempre, las lecturas, los referentes, etcétera. Seas ashkenazí o seas de los otros, de los, ¿cómo les llaman? Los que estaban en España, en fin, Sefarditas. sefardí, sea, venga, y en Grecia, pero finalmente eso es lo de menos. Está la palabra, está el magisterio que los ha mantenido unidos sin tener un territorio. Plutarco Elías Calles había alentado la inmigración de judíos de la Europa central con la idea de que dinamizaran el campo. Como buen sonorense, tenía la idea de la modernidad, ¿no? Nada que ver con las mentalidades más del sur. Pero esos judíos llegaron y el campo no les daba ni garantías y veían la posibilidad de generar sus negocios en la ciudad. Entonces, no, pues no hay judíos en el campo mexicano. Además, hubiera sido insignificante porque eran muy pocos. Aparte, hubieran chocado con las tradiciones arraigadísimas, ¿no? De las tradiciones de nuestros campesinos. Y la otra fue la española. Y aquellos españoles republicanos, muchos librepensadores, etcétera, universitarios, cuando llegaron, se podían comunicar. Las sazones, la configuración de los espacios, de los grandes monumentos, ¿no? La presencia, pues, española. Los restaurantes, pues, empiezan a proliferar y empiezan también a acercarse. Esos restaurantes también, una comida que ya se había impregnado de elementos de las comidas nacionales. Y aunque fueras ateo, no podías, tenías los mismos vínculos referenciales cristianos que te hacían comunicarte con los otros, sin contar el fútbol, los toros, las canciones, etcétera. A ningún español, sobre todo del centro y del norte,
le es ajeno los corridos nacionales, porque esos corridos refieren también a los viejos romances que de niño en España te enseñaban en las escuelas, ¿no? Entonces fueron migraciones no como las argentinas y chilenas y uruguayas, es decir, se mantenía una tradición que fue muy fuerte. Recuerden ustedes que la única nación donde no hubo próceres patriotas de los fundadores de la nación, de la república, que pelear en Europa fue México. San Martín peleó por las fuerzas libertarias españolas frente a Napoleón. Bolívar peleó en el ejército napoleónico. Miranda, el precursor de Bolívar, en el ejército napoleónico. Y luego uno toma un directorio telefónico en esos países y empieza a ver muchos apellidos, ¿no?, que no son españoles. En México, los inmigrantes libaneses, españoles, etcétera, se encontraban una nación tan fuerte, tan coherente, eh, tan participativa de una comunidad de tradiciones, ¿verdad?, que acababan mexicanizándose. Es decir, no se daba el fenómeno de aislarte como la colonia de tal. Acababas siendo un mexicano más, el hijo y más el nieto, ¿verdad? Es diferente, no. Ya, alguna vez Benjamín Cana, egresado de la carrera, Sí. con quien he tenido varias colaboraciones, a quien quiero mucho, un día se enojó con López Portillo porque estábamos juntos hablando de no sé qué en un café. Y el presidente López Portillo habla de la herencia hispano-mexicana. Y dice él, ¿y yo qué? Claro, porque él venía de judío ruso. Pero bueno, es un caso. Y luego, lo más curioso del caso es que Benjamín ha procurado hacer un cine que muestra una exploración muy fuerte en ese pueblo de los mercados, de los barrios más, más populares de la Ciudad de México, etc. Una necesidad, pues, ¿no?, de identidad, de encontrar y de buscar la identidad. Curiosamente, añado también que ha tenido, hasta donde yo sé, 2 matrimonios y ninguno ha sido con una muchacha judía. Ujú. Es muy interesante esto, ¿no? Tiene, sin embargo, la conciencia también de ser judío. Pero claro, siento una distancia si dicen, como López Portillo, ¿no? Este país, en las raíces españolas y mexicas, y eso a él lo saca de onda, ¿no? Eso no lo podría decir ningún argentino, ningún chileno, ningún uruguayo, ningún venezolano, porque no responde a su realidad, ¿no? Fíjate que aún así, a pesar de todos los cambios que ha habido en los últimos 30 años, en México la población migrante sigue siendo menos del 1%, Paco. Sí, sí. No, además, fíjate que ahí había una cosa de un nacionalismo muy radical que se acentuó durante el periodo de la revolución. Bueno, la revolución o las revoluciones, porque ¿qué tienen que ver? Ya he dicho mucho esto, pero es una cosa para reflexionarla. ¿Qué tiene que ver el movimiento y la mentalidad de los zapatistas con las de los sonorenses y los coahuilenses y los chihuahuenses? Y por otro lado también no hay que olvidar lo que es todo el Bajío, ¿no? Que eso es una tradición muy fuerte, ¿no? Que es de donde nace de alguna forma lo mexicano propiamente. Guanajuato, con todas sus ciudades, Jalisco, con toda su ciudad, San Luis Potosí, Zacatecas, en fin, ¿no? Es una realidad muy compleja, pero las leyes eran durísimas. Mira, una persona, en primer lugar, no daban nacionalidad mexicana, ¿eh? Durante muchos años. Se dio con los refugiados españoles por un gesto del general Cárdenas, y cuando llega Ávila Camacho al poder, se acabó. Era prácticamente imposible. Solamente una persona que tuviera relaciones, que fuera mujer casada con mexicano, pero si no era así, él no iba por delante. Por ejemplo, yo tengo un número de naturalización mexicana. Yo tengo un número que es ridículo, digo, para ser un país del tamaño de México
el número 1430, algo así, no me acuerdo. Yo la tuve de un modo muy curioso porque yo la quería, mi mujer, mis hijos, mis amigos, ya había hecho aquí toda mi vida y no tenía nada que ver con el país donde nací, nada. Y en España estaba Franco, yo no me quise quedar, en fin, no voy a contar más, no tiene caso que cuente mi vida, pero se me ocurre dar un curso sobre novela de la Revolución Mexicana. Y al curso asistió una de la esposa de uno de los tapados, de los Ujú. posibles sucesores de Luis Echeverría. Y me habla el día de mi cumpleaños a mi casa. Ay, maestro, queremos todas hacerle un regalo. Hemos aprendido mucho, ¿qué le gustaría? Le dije, pues el pasaporte mexicano. Y ya le eché todo el rollo de por qué. Y me dije, ay, déjeme hablar con mi esposo. No pasaron ni 2 días cuando habla a la casa. ¿Tiene usted el documento? Sí, sí, todos los tengo. Ah, espérenme, le vuelvo a hablar. Maestro, un chofer de la presidencia lo va a recoger mañana. Tenga todos los papeles en la mano. Me recogen, me llevan a relaciones. Sin antesala, no tuve que hacer ninguna cola de nada y salí con mi dichoso papel, ¿no? Y de ahí me fui a sacar un pasaporte. Le dije al chofer de Cervantes del Río, que era el funcionario, le dije que me dejara sacar el pasaporte. Yo quería sentirme muy orgulloso de tener mi pasaporte. Y él me dice, bueno, antes de llevarlo a su casa, Cervantes del Río lo quiere ver, lo voy a llevar a la presidencia. Y entonces me lleva a la presidencia y Cervantes del Río se echó un discursete de esos patrióticos que a mí me da mucha risa. Yo no puedo ir a ningún concurso de oratorio porque siempre me dan risa, ¿no? Los gestos grandilocuentes. Y tuve que aguantarme, no reírme, ser lo más educado posible y desde luego mostrar mi agradecimiento, ¿verdad? Porque estaba agradecido, porque fue un detalle, ¿no? Era muy raro. Hoy en día ya eso no pasa, pero así era y no hace tantos años, no hace tantos años. Hará 50 años de esto. No era fácil, ¿eh? Es decir, no era un país que fomentase la inmigración. Había chinos, como hay chinos en todas partes, porque los chinos viven en el barrio chino. Esa frase de Kipling, que es genial, ¿no? El gran novelista Kipling, que dice el emperador chino y los funcionarios chinos bajaron la cabeza ante los occidentales con un profundo desprecio. Ujú. Está muy por debajo de nosotros. Se aguantaron, porque no les quedaba de otra, frente a la potencia armamentista que era Inglaterra, se aguantaron, pero en el fondo el desprecio era total, como superiores a todos aquellos europeos que estaban ahí comerciando, que en fin, buenos para comerciar y hasta ahí llegamos, ¿no? Eh, es decir, había una tendencia a... Bueno, en México se fue dando lo mismo, ¿no? Es decir, en los periódicos, si ustedes van a hacer una investigación sobre este punto en particular, verán que los periódicos de los 50 y de los 60, cuando algo malo pasaba, váyanse a la página roja, un indeseable extranjero, siempre un extranjero, ¿no? Ujú. El delincuente siempre era, ¿no? Era tremendo, ¿verdad? En fin, bueno, eso cambió también, se facilitó conforme al derecho. Es más, la nacionalidad mexicana en la Constitución, no sé si lo hayan cambiado, decía usted para poder aspirar a ser mexicano, tiene que tener los siguientes requisitos. Pero había un sí condicional. Es decir, la última palabra la tenía el presidente. Y la tenía el presidente porque tenía que firmarlas el presidente de la República. Si no, no había ninguna nacionalidad. Es decir, al revés de los argentinos que querían poblar la pampa y que estaban abiertas las puertas para el que llegara, y lo mismo en la América del Sur en general, aquí no era así. Aquí no hay como en Perú, ¿no? Asentamientos ni de africanos, ni de japoneses, ni de chinos. Los chinos sí llegaban, como han llegado a todas partes, y porque son muchos, casi el mundo se queda pequeño, ¿verdad? Hubo un asesinato espantoso en Torreón
que ha sido muy estudiado por profesores franceses en la Universidad de Perpiñán, pero hoy en día ya se maneja esto mucho. Fue una masacre de chinos en Torreón y fueron bajando y bajando. Empezaron a Sinaloa en gran cantidad y el gobernador de Sinaloa los mandaba para Jalisco y finalmente acabaron casi todos en Chiapas. Han dejado una huella gastronómica importante. La comida china en Mexicali es muy recomendable. También en Sonora, en Hermosillo. Pero los chinos siempre llegan entre ellos. En París están en el barrio de Pantin, en todos los países de América Latina. Si ustedes preguntan por los chinos, ahí están los chinos. Tienen lavanderías, tienen restaurantes, y viven entre ellos. Y no dan lata, no se meten, no hacen ruido, no se meten en política, no les importa en términos generales. Tienen su propio carnaval chino. Vean la fuerza vinculatoria de los rituales. También, bueno, ahora toda esta discusión que hay por este tema de la invasión a Gaza y todo esto, de un nacionalismo judío también Sí, que se vuelve, pues hasta cierto punto fundamentalista, ¿no, Paco? O sea, que se vuelve violento así ha con sido. con el diferente, o sea, Ha dentro de este habido discurso, personas. dentro de este Sí, discurso de por el holocausto y claro, de la memoria de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial y lo que ha vivido el pueblo judío, también luego se mezcla con este otro tipo de nacionalismo que es muy beligerante a la diferencia, ¿no? así es. Ya ha habido eso, sí, como es finalmente una estructura democrática, cosa que es importante pensar, donde hay diversos poderes, etcétera. Esto está contenido de alguna forma, ¿no? Es decir, la posibilidad de que Netanyahu haga un Estado totalitario va a ser muy difícil, muy difícil. Basta leer a judíos preclaros como Amos Oz, entre muchos otros. Es un gran escritor al que yo admiro enormemente y ha trabajado sobre estas cosas para darse cuenta que habrá siempre una resistencia. El músico Daniel Barenboim, que es una figura, no solamente un gran músico, sino a nivel persona humana, una persona excepcional, y que con el otro músico, Said, palestino, creó una orquesta de judíos y palestinos que es extraordinaria, ¿no? Hay finalmente una organización democrática. Muchos dicen, como Dayan, que es un pensador judío mexicano, eh, esto no me gusta decirlo, pero tengo que decirlo porque de otra forma, ¿por qué dije Dayan? ¿Por qué mencioné Dayan? Lo digo porque, por ejemplo, Enrique Krause, porque yo tengo una real admiración. Enrique Krause no le gusta que digan judío mexicano, como diciendo, yo digo que tú eres cristiano mexicano. Claro, hay una diferencia que casi todos hemos sido formados en el cristianismo, pero de cualquier forma hay que entenderlo, ¿no? Sientes feo de pronto, ¿no? Que te descarten de alguna manera, ¿no? Que tengas algún grado de exclusión finalmente, ¿no? Pero bueno, en fin, pero mira, una vez tuve una larga reunión, una comida que se prolongó hasta la noche, muy larga, en casa de los papás de Sabina Berman. Uh-huh. Y ellos admiraban mucho a Rosario Castellanos. Rosario había sido la embajadora en Israel. Y llegó un profesor de Tel Aviv, Nahum Meget, que quiso mucho a Rosario, había estudiado profundamente la obra de Rosario, y por eso invitaron a un grupo de escritores que sabían que éramos próximos a Rosario Castellano. Yo, porque era próximo a una generación de amigos de Rosario, porque soy mucho más joven que todos ellos, ¿no? Y de pronto Nahum Meget dijo algo que, mira, han pasado 40 años o más de esta comida que nunca se me ha olvidado, porque me ayuda a explicar lo que pasa y lo que puede seguir pasando. Nahum Meget dijo lo siguiente: si los árabes pierden una batalla, pierden una batalla. Si nosotros judíos perdemos una batalla, perdemos el territorio. ¿Sí? Porque se unirían todos contra ellos, como los intrusos. Lo cual no es cierto, porque los judíos árabes
han vivido allí tanto tiempo como los judíos palestinos, ¿no? Este es un problema que en gran parte creó Europa, ¿eh? Porque una Claro. de dos, o haces un pequeño estado, asumiendo que los judíos tendrán que tener un estado simbólico, o sencillamente no hay ningún estado. Los palestinos no tenían el sentido de, de un estado palestino tampoco. En el momento en que se impone el estado palestino y se da un estado israelí, se da este problema que ha durado hasta el momento, ya es muy tarde, ¿no? ¿Qué le haces? Buscar que se reconcilien, que vivan juntos, pero tiene que haber de las dos partes, ¿no? Tiene que haber un acuerdo, ¿no? No están entrando a territorios que no eran los originarios, asumir que todos los judíos del mundo no cabrían allí y que eso es simbólico fundamental. Pero en fin, es un problema muy serio. El problema de la migración es de los más tremendos que tenemos actualmente, ¿eh? Y no sabemos hasta dónde esto va a llegar. Pero lo que más me preocupa es que si hay una vinculación, no importa los inmigrantes que lleguen, porque van a ser naturalizados de alguna forma por la misma gente. Yo recuerdo un amigo judío que murió hace 2 años, a quien he querido yo mucho, y que me decía, yo soy guadalupano. Él de tal forma, se había impregnado, que él se consideraba que él también participaba, porque me decía, es tan hermosa esa figura. Y lo que ha logrado de que todos en torno a ella se sientan unidos, que yo siento envidia y quiero yo también integrarme a eso. No es que de pronto se hiciera cristiano, sencillamente había un respeto profundo a lo que Guadalupe había significado. Son cuestiones muy difíciles. Los hijos de los españoles del exilio, pues, pues ya no son mexicanos, ellos, salvo una que otra excepción, pero vamos, ninguno anda, bueno, ninguno no, sí los hay, ¿no? Sí los hay, pero en general, pues ya forman parte leen a los escritores de acá y participan en las fiestas de acá, comparten, en fin, es, Claro. Ahora también está el otro lado de los escritores mexicanos que se han ido al extranjero. pero fíjate que si comparas con América del Sur, no tienes exiliados, entre comillas, por motivos espirituales o políticos, no importa. Sí, Cortázar, bueno, sí, sí Borges han no, sido por voluntad, digamos, ¿no? Vargas Llosa, García Márquez. García Márquez frente en México. Yo creo que su raíz latinoamericana era muy fuerte, que él no se sentía a sabor en Europa, ¿no? Pero en general no había. Carlos Fuentes era muy cosmopolita, pero siempre volvía, siempre regresaba, ¿no? Y siempre estaba su residencia aquí, aunque pasara temporadas en Londres. En general no había esa migración de escritores a países europeos tampoco, ¿no? Es que la nacional mexicana es muy fuerte, pero cuidado, porque nada es seguro, nada es seguro. Todo se puede desdibujar, quebrarse, y entonces al perderse el vínculo, las puertas se abren a la violencia. Esto es lo que a mí, fíjate, en el Evangelio Cristo le dice a Pilato, mi reino no es de este mundo. A partir de la Revolución Francesa, todos quieren hacer el reino. El reino del American Way of Life, para todos igual, el average man como la figura central de la sociedad, etc. El reino de la libertad de los comunistas, el, en fin, el reino de los fascistas. Es decir, todos quieren que desde solo el ser humano se haga su voluntad, pero es la voluntad del más fuerte. El vínculo religioso era un vínculo que compartíamos. El vínculo del dictador es la imposición de la mentalidad del dictador a través de las formas más diversas de penetración propagandística en todos.
Y entonces una de dos, o estás o no estás. Y si no estás, te conviertes en un marginado en tu sociedad. Por eso la defensa de la división de poderes es tan importante. Es tan importante porque siempre tienes el recurso de que te proteja la ley frente al déspota, de que haya diversidad, pluralismo en el territorio. Eso no se permite en un Estado totalitario. En Aunque Hitler, no, ahí se suspende la complejidad. eso, totalmente, Todo se totalmente, simplifica para controlar. totalmente. Eso es lo que está pasando en Venezuela, lo que se dio en Cuba, ¿Sabes, lo que, Paco, que con la llegada del PAN al poder en el 2000 se desmoronó el régimen autoritario, que ya venía desde el 60 desmoronándose? bueno, bueno, mira, en alguna medida ya no había lugar para partido hegemónico, en principio, porque ahora estamos viendo el juego para una restauración, triste, con todo lo que eso significa de partido hegemónico, aunque el dictador cambie cada 6 años, pero es un dictador. Eso lo habíamos de alguna forma superado. Yo creo que el problema que tuvimos es que Fox no era un estadista en realidad. No era un hombre sin caía muy bien a todos los sectores sociales en general. No me gustaba nunca su mujer, pero él fue su cómplice finalmente. Entonces hubo muchas cosas que no cuajaron y es lamentable. Que nunca se haya planteado la necesidad de una reforma educativa para una relectura de la historia, no que los que antes eran vistos malos ahora fueran buenos. Verlos a cada quien como figuras históricas, autónomas que construyeron lo que hoy tenemos, es una reforma fundamental que no se hizo. Y luego Calderón pacta con la Gordillo y se sigue sin hacer, cuando la cuestión de esa transformación educativa pues es la piedra angular, Crucial. creo yo. Pero mira, lo que me preocupa a nivel de comunicación es el desdibujamiento de los vínculos entre entre todos los sectores que componemos la población. Ese artículo que les dije la semana pasada, que publicó La Cuestión Social, esa revista del Indosoc, donde hacen ver que primero fue el paso de católicos desengañados del catolicismo, de los curas católicos, etcétera, etcétera, a los evangélicos y a los pentecostales. Pero ahora el cambio no es para allá. Ahora el cambio es al agnosticismo o al ateísmo, por tanto, la ruptura de vínculos, ¿no? La ruptura de tradiciones que son puntos de encuentro, ¿no?, fundamentales, ¿no? Mira, por ejemplo, vamos a la España de la expulsión de los moros. Los moros eran un poder político. Se entiende la expulsión, salvo porque era el humanismo de Isabel la Católica y de Fernando, que en esto la seguía eh, te convertías o te ibas, porque eras un poder político. En el caso de los judíos la cosa fue muy diferente. En la cuestión de los judíos, el asunto era tenía otro matiz. Es decir, el pueblo, el pueblo en general no los quería. ¿Por qué? Porque no participaba de sus puntos de encuentro, de lo que los vinculaba. No celebraban la Navidad, no celebraban el Jueves Santo, ni el Viernes Santo, y mucho menos el Domingo de Resurrección. No celebraban, claro, el 25 de diciembre, la Encarnación, que fue el punto de separación fundamental entre judíos y cristianos. Entonces había un rechazo del pueblo y los resentimientos que siempre se dan, el odio al diferente, que se da con mucha frecuencia, que son cosas horribles. Y los reyes católicos tenían en su gabinete muchos judíos conversos, de a de veras o no de a de veras, pero finalmente no les importaba a los reyes, los apreciaban como personas y los necesitaban por los préstamos que conseguían de los banqueros de Amberes.
y ante las revueltas populares en contra de comunidades judías, el modo en que Isabel encuentra para proteger a los judíos de su entorno, a sus judíos próximos, es dándole una satisfacción al pueblo en general, y entonces o te conviertes o te vas. Pero así se calma la cosa y estoy protegiendo a mis amigos judíos. Eso lo estudió Netanyahu. Pueden conseguir el libro, no el dictador, su papá. Su papá es uno de los grandes hispanistas que ha habido en todo el siglo XX. Murió hace muy poco. Yo leí su libro, un libro muy pesado, porque es un libro de un historiador. Entonces está lleno de índices, de nombres, de reproducción de documentos, pero una investigación completísima que a mí me convenció que ese fue el motivo por el cual se dio la expulsión. Y los que permanecieron fieles al judaísmo, que se llevaron las llaves de la que había sido su casa, porque habían contribuido mucho a la pintura, a las ciencias en España. La Celestina es obra de un converso. Santa Teresa era hija de conversos también, ¿no? Es, es prodigioso todo esto, ¿no? Estaban tan arraigados en la cultura hispánica, en fin, y entonces se van o se convierten. Y a partir de ahí hubo la cosa de la Inquisición para todos aquellos que decían que se habían convertido, pero que continuaban con los rituales judíos. Es muy impresionante todas las expulsiones que hubo en los diversos países de Europa. En buena parte se debió a eso, a que el pueblo le dolía, le molestaba. No era un pueblo alfabeto, eran todos analfabetos, la enorme mayoría, que no compartiesen sus tradiciones. Eso es el rechazo de no festejar en Navidad, de no sacrificarse en Semana Santa, de no seguir los rituales, de no. Eso la gente le dolía y le molestaba. El tema es que los rituales están en el consumo, ¿no, Paco? Lamentablemente, o el Claro. consumo, las formas de disfrute, de consumo de contenidos, es lo que une a la mayor parte de mexicanos, ¿no? Las Claro, mismas películas, la misma música. sí, sí, pero fíjate que el asunto está en que, esto no se arregla con predicaciones, ¿eh? Sí. El planteamiento es cómo podemos recrear esta sociedad, encontrar en todos esos referentes que podemos compartir y trabajar sobre ellos, ¿no? Pero es que ya los medios también no son los medios a los que estamos expuestos todos, sino que cada quien puede no ver nada de lo que ve mi vecino de al lado, ni oír, ni siquiera leer. Entonces cuando se impone el mercado, también se está dañando que una literatura muy profunda, que puede marcar una serie de diferencias, esa literatura la rechazan las casas editoriales, se quedan en pequeñas editoriales que no llegan a casi nadie, no las difunden los periodistas, quizá porque no las entienden, y esto hace que no se filtren, ¿no?, formas que contribuyen a una transformación cualitativa de una sociedad como la que estamos, que está urgida de transformaciones cualitativas para encontrar razones para vivir. Una razón para vivir, dijo Camus, es la mejor razón para morir. Pero si no hay razones para vivir, estás muerto en vida, ¿no? Y luego hay otra parte, ¿qué detiene? Que el tabú, miren, para mí el tabú es una intuición profunda de las sociedades antiguas de, del principio de entropía. Es decir, si no hay un control de lo que puede ser peligroso y disparar la agresión y la guerra, pues hay que crear el tabú. Y el tabú no se creó como Goebbels creó la ideología nazi para infiltrarla, digo, la creó en mensajes comunicativos. El tabú era algo
que venía de una especie de preconsciente colectivo, como algo necesario. Aquello que no se puede tocar, porque peligra todo el edificio social. Bueno, analicemos los mandamientos, la ley mosaica. Primero, amar a Dios. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues que hay un Dios al que nos referimos todos, que es un referente común a todos, un trascendental a todos. Jesús le va a añadir, y al prójimo como a ti mismo, porque eres Padre. Bien. Segundo, no santificar el nombre. ¿Por qué? Porque ese nombre, ¿no?, es lo que nos une a todos. Si no lo respetamos, nos podemos destruir entre todos. Ese nombre es sagrado, es la sacralidad social. Tercero, por tanto, las fiestas de guardar. Luego, honrar padre y madre. Tú podrás distinguir, hacer una distinción con tu padre, pero no negar ese origen del que ahí vienes y que te has hecho luchando contra ese origen que ahí está presente en tu propia vida. Hay un momento en la Biblia que es terrible. Se revela uno contra alguien que dice, y los pecados de los hijos, de los padres, los pagarán los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Es una crueldad terrible, terrible. Es para reflexionar, para meditar, etc. No matar, porque todos somos finalmente hermanos, porque tenemos un referente común. Y todos los mandamientos posteriores es el tabú a través de otro lenguaje. Robar es malo, calumniar es malo, desear la mujer de tu propio. Todo es peligroso para el orden social, pero es lo de menos. Todo depende en lo primero. El pecado es la soberbia, es la negación de Dios, lo que me une con el otro y lo que hace que nunca sea radicalmente diferente al otro. A mí lo que me preocupa en esta sociedad en la que estamos es que se rompe el vínculo, se van rompiendo los vínculos. Y eso me explica por qué hay movimientos totalitarios, excluyentes, negadores del otro. Negadores del vínculo. Negadores del vínculo. Quedamos desvinculados. Yo cada vez que oía decir en conferencias o en un café o donde fuere a esta feminista Marta Lamas decir, estamos enfermos de esencialismo, diga, cuidado, cuidado. Si no hay esencias, no hay naturaleza. Si no hay naturaleza humana, no hay sentido común. ¿Qué nos va a vincular entonces? Una persona muy inteligente, muy lúcida, si además con recursos económicos o sin escrúpulos y llenarse de recursos económicos, es una persona que siempre va a querer más. ¿Cómo? Pues explotando al otro y sacándoselo al otro. Santo Tomás de Aquino es muy curioso, pero habla de la cuestión práctica en su libro El gobierno del mundo. Todo el que tiene poder, escribe Tomás, siempre buscará más, más y más poder. Todo el que quiere dinero buscará siempre más y más y más dinero. Y todo el que le apuesta a la lujuria, el tedium vitae, la costumbre y la rutina, lo hará buscar más y más y más experiencias fuertes en la línea, en la dimensión de la lujuria, lo cual también estamos viendo que se da totalmente, ¿no? No, totalmente siempre hay quien no, pero en general es este principio hedonista, digamos, que va imperando en todas las sociedades, es cada vez más un hecho. Muy bien, pues Aquí uno llega a leer páginas de pederastas en la computadora, te impresiona mucho. Ellos consideran no solo que es un derecho, sino que se vale el proselitismo, porque no hay nada para un joven como ser educado sexualmente por otro hombre, por el fin. Esto lo hace. Y está el turismo de este tipo, por las agencias de turismo en todo el mundo. Y al rastro, un día dije esto al rato, me acuerdo que mi amigo Solares se escandalizó. Yo dije, y Nacho, y al paso que vamos, te van a vender también el bestialismo. ¿Cómo puedes decir tal barbaridad? O comparar una cosa con otra. Dije, no, 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 no. La pederastia, yo no le veo, me parece horrible, terrible. Es un modo de ejercer el poder sobre el que es muy joven, sobre el que está apenas
abriéndose al mundo. Pero de ahí al bestialismo yo no veo tanta... Es decir, si ahondas mucho en esa experiencia, en ese modo de vida, no veo por qué no vas a dar el salto también al bestialismo. Bueno, ahí también, en uno se mete en la computadora y te puedes encontrar relaciones con perros, con caballos, con... Es decir, también te lo están proponiendo. Que quiere lujuria, querrá siempre más y buscará nuevas experiencias hasta que te aburras tanto que buscarás matarte. Y los hospitales están buscando que te mates porque somos muchos en el mundo. Es decir, no es el hecho de que quiero una muerte digna, lo he pensado mucho, lo he reflexionado mucho, me quiero despedir de las personas a las que amo. No, hombre, se te facilita como si vas al súper y adquieras cualquier cosa. Lo hicieron los romanos también. Hacían su gran banquete cuando ya estaban cansados y decidían irse. Entonces irse cuasi sin darse cuenta en la semiconciencia, comiendo bien, bebiendo bien y de pronto ya el veneno ya dio salida. No es que encontrar una novedad es muy difícil en filosofía misma. Se ha avanzado en detalles, en estudios muy específicos, pero los grandes sistemas los vieron los griegos, los vieron los chinos, los vieron los hindúes, y basta irse a esos libros, ¿no?, de 500 años antes de Cristo para encontrar que lo que creemos una novedad, pues ya estaba ahí planteado. Así es. En fin, bueno, Entonces, sí. Paco, pues muchas gracias por la sesión de hoy. La próxima semana tendríamos la penúltima lectura, ya solo quedan 2, Ajá, de La construcción del infierno. bien. Nos queda la sesión del Vienen 17 dos. y del 24. Sí, 2 más Luego viene el 1 de mayo, que no hay que no hay, y de encuentros, y ahí el nos 8 saltamos hasta el 8 de mayo. para discutir, ¿verdad?, lo que será una investigación sobre la Exactamente, cuestión de las casas de sobre culto. las casas de la cultura. Entonces, tenemos la sesión del 17 y el 24. Yo mañana les recuerdo las lecturas del 17. Vamos a ponerla, además de la de Don Juan, la de Derechos Humanos, para volver a dialogarla. Y seguimos el calendario que estaba organizado. Perfecto, me parece muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Buenas noches. Adiós, buenas Que noches. Te mando descansen. luego, Buenas noches. lo del libro de Eduardo Cruz, Muchas gracias. De periodismo cultural. Sí, Dale, chao. Chao. chao.